Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a este podcast Vinos con Mari Pepa. ¿Cómo estás? Yo estoy feliz porque hoy día tengo 2 viñas excelentes. Un lujo de podcast vamos a tener hoy día. Vamos a estar junto con Viña Gilmore y con Viña J.P. Martin. Todo esto presentado por Altasur. Representantes en Chile de Diam, la tecnología francesa que está revolucionando el mundo del vino. Los tapones de corcho Diam garantizan 0 TCA. ¿Qué significa el TCA? Ese aroma que nadie quiere tener, es un defecto en el vino, que es el aroma corcho. Muy malo. Evolución controlada y una perfecta consistencia botella a botella. Porque cuando se trata de preservar la expresión de cada vino, cada detalle importa. Oye, Altasur lo pueden encontrar, saber más de Altasur en altasur.chile, @altasur.chile y Altasur Sudamérica. Y ojo, les voy a dejar acá anclado un video porque estuvieron los de Diam hablándonos de los corchos la semana pasada, en el podcast pasado. Así que para que puedan entender qué significa tapar con un corcho Diam. Bueno, estoy feliz, miren mi polera que ando trayendo, nos vamos al norte, el extremo, a un norte verde. Estoy feliz de tener a J.P. Martin. ¿Cómo estás, mi querido? ¿Cómo estás finalmente? ¿Cómo estás, José Pablo? Muy bien, muchas gracias, María Paz, por la invitación. Feliz de estar acá contigo, así que... Oye, bueno, te viniste especialmente de Limarí o de Huasco, ya me vas a contar, porque vamos a irnos al norte del país. Sí, mira, bueno, esta semana estábamos en Huasco a mitad de semana, después pasamos Limarí y llegamos a Santiago para poder estar contigo acá. Mira, qué bien, qué bien. Oye, estamos ya probando, no vamos a decir la hora que es, porque para probar buen vino no hay horario. Estamos probando un vino blanco y tú me dijiste, oye, ¿cuál quieres probar? Y yo te dije, bueno, obviamente que el de la variedad Pedro Ximénez, que es una variedad no muy conocida en vinos, pero sí en pisco, pero tú la tienes en vino. ¿Cómo es? Bueno, un poco contarte el contexto de este proyecto personal. Parte en el Norte Verde, tanto en el Valle del Limarí como en el Valle del Huasco, ¿no es cierto? Esto es un proyecto que todavía no cumple 3 años. Sí, pues bien nuevo. Súper nuevo. Y yo cuando partí con este proyecto, partí con 3 vinos de Huasco, que es la Garnacha, el Pinot y el Chardonnay, y 2 vinos del Limarí, que era el Syrah y el Carmener, que era lo que venía yo haciendo con Tamaya. Pero hay una variedad, que es la Pedro Ximénez, que es la que estamos conversando, que es la variedad más plantada en la tercera y cuarta región, súper dedicada al pisco. Te fijas que en el fondo la producción son vinos, o sea, se produce muchísimos litros de vino para poder después ser destilado y hacer pisco. Y un poco viendo lo que se ha hecho en Chile, tratando de ir a los orígenes, yo dije, bueno, si tenemos esta tremenda variedad, ¿por qué no ponerla? Y el segundo año del proyecto meto la variedad Pedro Ximénez y ahí como que hago un ¿Como clic. en una mezcla al principio? No, fue un vino tranquilo, que es el mismo que estamos probando acá, que es una variedad, o sea, es un vino 100% Pedro Ximénez, vino seco, muy fresco. Bueno, y después dije ya, ¿qué más podemos hacer por el valle? ¿Qué más podemos hacer por rescatar esta variedad que, como te digo, está en todos lados, pero muy desconocida? Totalmente desconocida. Sí, bueno, es conocida en España, de hecho ahí es con X, no es con J. Bueno, ¿no? es que esa es la gracia, porque todos pensamos, yo también, cuando llegué al Limarí, que era la misma Pedro Ximénez o Pedro Ximénez con X, ¿no es cierto?, que está en Europa. Pero hace no tanto tiempo, debe ser alrededor de unos 15 años, se le hace estudio genético a esta variedad y se dan cuenta que no tiene nada que ver con la Pedro Ximénez, ¿no es cierto?, española, y que en realidad, y de ahí viene el gran valor, creo yo, de tenerla en la zona, es una variedad criolla, porque nace en Sudamérica después de la llegada de los españoles, ¿no es cierto?, que es un cruzamiento entre la cepa país, que es una tinta, y la cepa moscatel de Italia, que es blanca. Ahí nace. Y esa es, entonces es una variedad sudamericana o criolla que es de padres, en el fondo, de origen europeo, pero nacida en América. Nacida acá, entonces tiene mucho más valor. Pues bueno, hagamos un salud. Primer salud. primer salud de varios. ¿Cómo podríamos explicar esta variedad si tuviéramos que hacer como una nota de cata? Porque quizás alguien podría pensar que es como más dulce y no. No, mira. No lo siento. No, de dulce no tiene nada. Pero tiene un aroma exquisito. Yo diría que, mira, es una variedad que si tú la cosechas temprano va a tener una muy rica acidez, aromáticamente es más cítrica, no es verde, pero es más cítrica y tiene ese aroma como al lado de las peras
blanca, te fijas como, o esos lados de flores blancas también, tipo jazmín, que aparece. Sí, jazmín, sí. Aparece ahí, pero después en boca tiene rica estructura, tiene buen volumen, es fresquito, Oye, pero es largo. Ya me hace salivar totalmente, fresco y muy largo. Es un vino muy, en el fondo, en el contexto es un vino simple, te fijas que tú puedes tomarlo fácil, no es un vino complicado para nada. Sí. Oye, bueno, hay que decir JP Martán, yo digo JP, bueno, José Pablo Martín Vergara, oye, no lo dije, él tiene el número 640 del Colegio de Enólogos de Chile, no lo había mencionado. ¿Sabes que te quiero felicitar? Yo sé que también hay un equipo detrás, porque siento que tú estás de moda. Wow. Estás de moda ahora, no es que las modas vayan a pasar, pero encuentro que cuando hoy en día uno abre un vino tuyo, hay un Instagram de una foto, como que se llena de like, siento que estás, déjame decirte, aparte está guapísimo, eres muy guapo, estás en tu mejor momento. ¿Lo sientes así también? Mira, yo creo que, o sea, estoy muy contento de lo que estoy viviendo. O sea, esto ha sido, yo la verdad que estuve mucho tiempo como tras bambalinas, siempre haciendo vino, siempre claro. en el fondo muy alejado de las cámaras. No, pero yo en realidad como vivía en el norte, te fijáis, bien alejado un poco de mis amigos también, un poco alejado, metido en el campo. Sí, te entiendo. Full trabajando en el campo, y cuando parto el proyecto al año me doy cuenta que la única manera es salir a venderlo. Exacto, tú mismo. Claro. Y ahí parto. Presentando en el fondo, los vinos, yendo a ferias, tú mismo mostrarte. Mostrarlo. Y bueno, anduve un año, la verdad que trabajando ahí, poniéndole duro, y me di cuenta que me faltaba. Entonces ahí armamos un equipo también atrás que me está ayudando, y la verdad que uno dice, no, esto es un proyecto personal, que estoy solo. No. Es harta mentira eso, porque en realidad tengo un montón de gente que me apoya. Oye, comenta, nombra a toda la gente que te está apoyando ahora. Para que... Lo primero, vamos, bueno. Mira las poleras que bonitas son. Calcario, en la calle Macana ahí ayudando, súper potente, que me ayuda a estar en el fondo también. Viendo clientes en los restaurantes, un poco ayudándome a organizar. Te está ayudando acá en Santiago también. Bueno, tú ahora te viniste a Santiago, pero en el fondo tenés que viajar mucho al norte. Es que eso es lo que hago. Al final parto la semana en el norte, lunes, martes, miércoles y jueves ya estamos de vuelta en Santiago. Oye, pero tienes que nombrar a tu familia también, porque sí. Vamos a hablar de la línea de Mai que tiene ese guiño. Sí, no, si al final mira un montón de gente en la bodega, en el campo, en Huasco, mi amigo Daniel, que también vamos a hablar de su proyecto. Sí, vamos a hablar de Buena Esperanza. Hay un montón, y los que me están apañando en la casa, la María Ignacia, mi señora, y las niñitas también, no sé, porque esto la verdad que fue un vuelco, o sea, fue un cambio de vida Por tremendo. Eso que te digo, ¿viste? Sí. Cuando te digo que estás en tu mejor momento es porque en el fondo JP Martán de aquí al universo, o sea, esto ya no para. No, estamos contentos, con hartas haciendo cosas, en el fondo inventando cosas nuevas también, así que... Bueno, yo conocí, tengo la suerte de conocer Limarí, tu proyecto que tienes en Limarí, estuvimos en la bodega juntos, y conocer lo de Huasco. En Limarí, vamos, porque ya que estamos probando el Pedro Jiménez, que es de Limarí, ya nos vamos a ir más al norte ahí a Vallenar. En el fondo, estás haciendo este Pedro Jiménez de la línea Rumay, y estás haciendo ¿qué otras variedades? Mira, en lo que es Limarí, tenemos la línea Rumay. Ya. Que es un Pedro Jiménez tranquilo, un Syrah y un Carmener. Son los tres vinos, en el fondo, que son de la línea normal de vinos tranquilos. La viña, claro, o sea, la línea Rumay. Perfecto. Y después, buscando potenciar más la variedad Pedro Jiménez, dije, ¿por qué no hacer un Pernat? ¿Ya? Y sacamos el Pernat de Pedro Jiménez, que salió este año al mercado, que es cosecha 2025. Y antes, también, en la misma volada de darle fuerza a esta variedad, que yo creo que tiene un potencial tremendo, dije, ¿por qué no hacer un vermut? Pero un vermut endémico 100% del Limarí. Y ahí nace un vermut hecho de la variedad Pedro Jiménez, destilo el vino, hago un pisco de Pedro Jiménez, lo macero con 10 hierbas, 9 del Limarí y una invitada afuera, ¿ya? Y hacemos un vermut 100% del Limarí, también con la variedad Pedro Jiménez. Oye, pero es que por eso te digo, en el fondo como que haces cosas, en el fondo, ¿a quién se le puede estar ocurriendo hacer vermut? Y hoy día la está llevando totalmente... Mira. Sí, está bien de moda, y la verdad que también es un vermut bien, un estilo bien tipo vino, ¿cachai? Porque es un vino aromatizado, pero bien con el concepto norte verde, frescura,
frescor calcáreo, mineral. Oye, es otra mirada. Bueno, antes de seguir a Huasco, ¿por qué norte verde? ¿Por qué calcáreo en el fondo? O sea, ¿por qué es ya casi como una apelación el norte verde? ¿Cómo fue que surge ese concepto? No, eso es generación espontánea. O sea, nace en el fondo de dos cabezas de Juanjo y Juliá, Héctor Rojas, que se juntan una vez a probar vinos, querían probar los vinos del Limarí, hicieron la convención de Chardonnay del Limarí, que fue, te fijas que era... En la Fuente Toscana. En la Fuente Toscana, claro, en el mítico restaurante Ovalle, donde ellos dicen, oye, ¿por qué no probar? Vamos a juntar todos los Chardonnay del Limarí y vamos a ir probando. Yeah. Y entre medio, en esas degustaciones de amigos que pasan a la bodega, habíamos probado un Chardonnay de Huasco, con Héctor, con Juanjo, y de ahí se les ocurre a ellos, yo estaba recién, esto es el año 21, estaba recién partiendo con el proyecto, y me dicen, José Pablo, ¿por qué no lo metemos así de incógnito, tu Chardonnay? Chuta, yo no tenía muchas ganas porque no sabía, siempre cuando uno parte tiene todos los temores de, oye, estar a la altura, o sea, habían muy ricos Chardonnay los que estábamos probando. Claro, me imagino. Y me dicen, no, metámoslo. Bueno, cuento corto. Te convencieron. Metimos el Chardonnay. Yo todavía no salía al mercado con mi proyecto porque esta es cosecha 21 y esto fue, no sé, septiembre del 22 y yo salí recién en noviembre del 22 con el proyecto y sale en el fondo este vino a ciegas. Lo degustamos y la verdad que salió muy bien. No digo mejor o peor, pero digo que... Pero bien... Súper bien, ya, o sea, promedio rankeado. Súper bien rankeado, ¿cachai? Y la gracia... Te quedaste tranquilo, entonces. Muy tranquilo, no, pero la gracia de todo esto es que tú te das cuenta que si bien estamos a 250 kilómetros de distancia entre el Limarí y el Huasco, que es mucha la distancia, existe un hilo conductor que no se puede negar, que es fácil de identificar. Cuéntame, ¿cuál es ese hilo conductor entre Huasco y Limarí? Bueno, es que ahí en el fondo primero son valles ambos costeros, que estamos muy cerca, ¿no es cierto?, del Océano Pacífico. 20, 27, 30 Mira, 30, kilómetros, 36, ¿no? 27, o sea, son valles con la influencia costera muy fuerte porque tenemos la Camanchaca, tenemos la corriente Humboldt que pega muy cerca ahí de la costa. Entonces, tenemos primero ese clima que es moderador de las temperaturas. Tenemos mucha radiación, que uno dijera, chuta, eso va a ser mucho calor. No es así. Son vinos son zonas muy frescas. Claro. Y después tienes suelos muy pobres, suelos desérticos. En el Limarí semidesértico, en Huasco ya estamos en el desierto. Y después tenemos un nivel de carbonato de calcio muy alto en el Limarí y mucho más alto en el Huasco. Entonces ya tienes condiciones que los hacen muy especiales. Claro. Y distintos a Chile. Parecidos en el fondo. Entre ellos, muy parecidos. Y todo eso tiene todo un cuento en el fondo. O sea, me imagino que cuando viajas, cuando vas fuera, en el fondo la gente se sorprende, porque claramente uno antes decía, no, de Valle Central nomás, en el fondo ya un poco, Limarí, pero ahora ya en Huasco. Y tienes que pensar que ¿dónde en el mundo hay vinos en el desierto y con clima frío? No existen. No existen. Entonces, de verdad tenemos algo único. Y eso es lo que uno quiere mostrar y uno lo que quiere presentar. En el fondo, llevarle a la mesa a alguien, oye, este es un vino que tiene una personalidad, que muestra un lugar que lo hace tan distinto. Entonces, ojalá que le guste, al final es eso. No, pero por favor, o sea, a mí me encanta. Bueno, estuve también hace muy poquito en el viñedo, ahí en el Valle de Huasco. En Buena Esperanza. En Buena Esperanza. Bueno, vayámonos. ¿Quieres que ya nos vayamos a Huasco? Saltemos a Huasco. Saltemos a Huasco a Vallenar. Oye, hay que decir que el desierto este año está florido, ya está en su momento, ¿no es cierto? Yo te diría que faltan unos 15 días para que ya estemos a full flor. ¿Vas a ir? Sí, no. Ay, mándanos fotos, qué precioso. Sí, porque en el fondo no es todos los años que hay que hay desierto florido, me comentaba a mí Daniel y la Maine, ¿o no? Sí, no, en el fondo tiene que llover primero. Tiene que haber unas precipitaciones, no estoy seguro si son más de 40 milímetros o algo así, para que en el fondo las plantas se activen y salga la flor. Y como esta lluvia no fue tan temprano, este año va a ser, no fue en septiembre, sino este año es en octubre.
O sea, en octubre va a ser... en el fondo va a estar, claro, porque desierto. hay años anteriores que llueve más temprano. Entonces, y tú tienes la flor en septiembre, que tú te vas, no sé, para el 18 de septiembre y el desierto está maravilloso. Bueno, ahora se corrió. Sí, se corrió un poco. Bueno, hablemos de Huasco. ¿Cómo llegas tú a Huasco? ¿Cómo llegas a Vallenar? Mira, la verdad que me encantaría contar una historia que yo andaba buscando el lugar y lo encontré y lo descubrí. Sería mentira tremenda porque yo le escapaba a Huasco. Mira, conocí a Daniel el año 2008. Estamos hablando de Daniel Llorente. De Daniel Llorente, el dueño del campo viña. en Buena Esperanza, claro. Sí, dueño de la viña Buena Esperanza. Nos hicimos súper amigos, por otra cosa nada que ver, en la playa, en la tercera región. A los dos nos gustaba el buceo. Hacen buceo. Oye, claro. A todo esto, pongamos algunas imágenes, no sé si eso es... Mira, eso es la terraza norte del campo. Ya. Ahí tú ves en el fondo muy fácil las terrazas, nosotros estamos en la terraza 3. ¿A qué llamas terraza, JP? Mira, el río va en el centro de la foto. Ahí va el río. El río Huasco. Eso es la terraza 0, es donde va el agua. Ya. La terraza 1 es lo que en el invierno se podría inundar, donde tú ves en el verano que están los animales pastando, que se ven, ¿no es cierto?, siempre que están los animales cerca del río. Esa es la T1. Después tú ves abajo, todo ese plano es la T2, la terraza 2. Son las distintas terrazas que se han ido formando por procesos geológicos. Perfecto. Y por grandes aluviones. O sea, al final, estos son suelos aluviales que nacen de cuando se forma la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Baja de gran masa de suelo y en el fondo son grandes aluviones que trajeron carbonatos en el fondo de calcio que se fueron moliendo y que en este perfil, ¿no es cierto?, fue penetrando. Uh-huh. Es como que tú, cuando ves el corte de suelo, que podemos ver en una foto... veamos una calicata. Claro, porque cuando tú ves el corte, tú ves como que esta matriz aluvial, ahí estamos, y las piedras, te fijáis, están ¡Qué pintadas. buena foto! Claro, la misma polera. Está la misma polera. Oye, claro, ahí se ve... Sí, pues sí, se ve en el fondo que está... Bueno, hay una buena piedra ahí. Si tú te fijas, es un suelo súper, súper pobre. Arriba tenemos alrededor de 20, 30 centímetros de arcilla. Y después vienen estos rodados de suelo, arena, con carbonato de calcio. O sea, tú pasas la mano ahí y las manos te quedan blancas. Igual como cuando te mandan al pizarrón a escribir, tal Exacto. cual, es lo mismo. Entonces, bueno, está esta condición. Ya. Y un poco volviendo a la pregunta, ¿cómo llego? Como éramos muy amigos con Daniel tenía un sueño. Y su sueño, él tenía una idea de hacer vino. Y me decía, José Pablo, partió el 2008. Oye, me gustaría hacer vino. Ya, sí, podría ser. Pero yo le decía, oye, el negocio no es fácil. No, me dice, pero es que quiero hacer vino en Huasco. Yo me imaginaba Huasco. Tú ya venías con la experiencia que sabías que el negocio era difícil. Veníamos cargando una mochila bien pesada, sí, en esa época. Entonces, es verdad. Pero en el fondo, oye, terminaste convenciendo. No, porque él me convenció a mí. Si él quería hacer, yo le decía, yo lo frenaba, Daniel, porque mira, yo te hago un vino, te hago una barrica. No, es que yo quiero... No, y más encima él quería hacer variedades tintas como españolas, porque él es full España en el fondo de su papá y todo eso. Oye, mucho cariño a Daniel Llorente, y a su señora y a su familia también. Vamos a estar hablando ahí de todos. Sí, bueno, claro, Daniel en el fondo era amante del vino, pero era amante del vino tinto, vino grueso, a él le gustaba. Entonces, él siempre se imaginaba con una copa de vino tinto. Claro. Bueno, eso parte de la historia. Entonces, el 2008 parte con la idea, después el 2010 me seguía insistiendo, y al final era como una idea, después ya era un sueño, después ya para mí era una pesadilla, porque cada vez que lo encontraba me decía, oye, pero se está pasando el tiempo. Y me dice, el 2014 me invita a su casa, a ver en realidad, porque siempre nos juntamos en la playa. Entonces yo no había ido a su casa al campo. Y el 2014 llegamos, me tenía una calicata. Y ahí yo me meto, veo, que es un poco la foto que vimos antes, y dije, chuta, aquí perdimos tiempo. O sea, realmente era todo lo que uno como enólogo buscaba. Ese calcario, me di cuenta, el frío, el frescor. Todo lo que te puede contar es poco, porque yo lo venía viviendo en Tamaya, en el Limarí, pero esto era como más intenso, más fuerte, más concentrado. Wow. Y bueno, y ahí le digo, ya, ¿sabes qué? Tenemos que ponernos a estudiar, démosle. Y el 2014 partimos los estudios de suelo, empezamos a hablar con los amigos viticultores, con la gente que trae las plantas. 2017 plantamos las primeras 2 hectáreas. Y ahí plantamos 1 hectárea de Chardonnay, 1 hectárea de Pinot Noir. Que ese era el concepto de clima frío, suelo calcáreo, paf. Pudiste decirle que en el fondo, oye,
Daniel, acá vamos a tener que tener Chardonnay, Pinot Noir por estas características en el fondo. No te imagines que vamos a tener los vinos tintos que quizás él quería, pero igual lo está logrando ahora. Bueno, el cambio climático le ayuda. Así es, pero la verdad que no duró mucho porque al otro año pusimos 1 hectárea de una mezcla tinta, que es en el fondo lo que él quería hacer, es lo que él soñaba. Y se plantó. Y en el fondo, como para poder entender cada uno tiene su viña por separado, pero en el fondo tú ocupas la uva que él tiene en su campo. Así es. Sí. ¿Y cómo nace? Él te presta la uva. No, la verdad que fue más simple todo, porque dijimos ya, ¿cómo armamos un negocio? Porque en el fondo él parte de un cuento súper familiar que me pareció súper romántico, súper bonito, y que al momento de armar el proyecto yo decía, chuta, es tan familiar que quizás los voy a dejar a ellos que partan su proyecto. Y la manera de acompañarlos fue, oye, José Pablo, ¿por qué no te llevas parte de la fruta? Yeah. Entonces nos dividimos la fruta. Así parte, la fruta. Y después, cuando vimos que el potencial que tenía, empezamos a tener los vinos, dijimos, ya, ¿qué hacemos? Bueno, plantemos juntos. Entonces hoy día plantamos las 9 hectáreas, el proyecto ya es en conjunto. Entonces, plantamos 1 hectárea, la mitad es mía, la mitad es de él. Mira. En el fondo, siempre con toda la onda que es en su campo, pero claro, él vive ahí, además. Es el jardín de su casa. Sí. Oye, bueno, y aquí me trajiste para mostrar que es una garnacha de la Viña Buena Esperanza, la viña de Daniel Llorente, del que estamos hablando, a 2023, Hacienda Compañía. Oye, la etiqueta es preciosa. Bueno, como te contaba, que era un proyecto familiar, la etiqueta la hace su hija, Aranzazú. Preciosa. Y ella es artista, ella es diseñadora, pinta, hace ropa, hace un montón de cosas, súper entretenida, y ella le hace la etiqueta a Daniel. Mira, oye, muchos saludos entonces a la Aranzazú. Sí, tan preciosa esta etiqueta. Bueno, pero en el fondo las características de Huasco, ya me las estás nombrando. ¿Cómo se viene el 2026? Tanto en Limarí como en Huasco. A ver, esa pregunta de examen. ¿Cómo se vienen? Pues ya estamos en octubre en el fondo, entonces ya estás. Me imagino que ya estás pensando ya en la cosecha del próximo año. No, absolutamente. O sea, hoy día estamos trabajando en el campo, que ya partió la brotación, estamos trabajando en la primera regulación de carga, que es, en el fondo uno deja un potencial de poda, ¿no es cierto? De cuántos kilos va a dejar. ¿Para cuánto voy a tener? Y después los trabajos que estamos hoy día en el campo es cuidando la viña, haciendo todo lo que son los defrotes, dejando el objetivo de poda, porque después brota por todos lados y después uno tiene que ir a limpiar, ¿no es cierto? Mejor hacerlo antes, claro, la poda de primavera. Claro, sí. Muy temprano, entonces estamos en los trabajos del viñedo. La idea, diría yo, este año es un muy buen año, partió muy bien porque tuvimos un invierno fresco, que eso se necesita para la inducción, para la brotación, para que la planta duerma, que haga el invierno. Ya, y en Huasco tuvieron lluvia también. Y también tuvimos lluvia. Y en Limarí también. Sí, claro. Sí, entonces este un año llovió. que tuvimos lluvia, más lluvia que lo normal. Entonces para nosotros es un muy buen bueno, año. ¿no es cierto? Claro, la planta cuando llueve, cuando hay un invierno con lluvia, la planta se activa. Ya, pero la lluvia tiene que ser en junio, julio, pues no tiene que ser ahora. Pues. No, por supuesto, pero cayó en buena época, así que estamos bien. Ya, pero mira. Sí, así que bueno, estamos trabajando el viñedo, hoy día ya estamos con 6 hectáreas plantadas. Ya. El foco del campo principal es Chardonnay, Pinot Noir y Garnacha. Y Garnacha. Sí. Oye, pongamos de nuevo la imagen del viñedo en Huasco. No sé si también hay imágenes de Limarí. ¿También hay algunas cosas de Limarí? A ver, pongamos imágenes. A ver, ¿dónde estás ahí? Ahí estoy justamente con esta botella de Pedro Jiménez en el parrón. Estamos en Limarí. Sí, ¿Y dónde? ¿En qué parte queda de Limarí, JP? Esto es Quebrada Seca, esto es Cerrillos de Tamaya, donde está la bodega. Ya. Estos campos están al lado, son parrones antiguos, son parrones españoles. Oye, sí, son parrones, tal cual. Son parrones. Pero, a ver, lo que yo te contaba, es la variedad más plantada en la tercera y cuarta región, y la manera de plantar, de cultivar esta uva es en parrón español. ¿Ah? Son parrones que, si tú te fijas, la carga es altísima, es vinos que se hacían para hacer pisco. Claro, tú llamas la carga, significa que tiene harta uva. Claro, hay harta hoja, uva, son como grandotas los racimos, ¿no? Son súper abundantes. Abundantes. Es súper abundante. Entonces, que nosotros buscamos, para poder hacer los vinos y para poder buscar vinos en el fondo de alta gama, buscamos parrones que tengan, primero, suelos calcáreos, ¿ya? Y regulamos un poquitito la carga y que sean de clima fresco.
y el Limarí. Y eso es un ¿Qué otra foto tenemos? A ver. Oye, pero ahí el modelo está... ¿Qué estás pensando ahí en ese momento en la foto? A ver. Chuta, no sé. ¿Y ahí qué tenemos? ¿También? También el mismo parrón. Oye, sí, es súper... Crece mucho. Es súper abundante. Sí. Bueno, es una de las gracias de la variedad, que es una variedad muy resistente a la sequía, que con poca agua crece muy bien. Y después te da vino. Generosa. Sí, es súper generosa y da vinos muy frescos. Oye, no hemos hablado de los de May, no hemos hablado de esos vinos. A ver. Claro, de May ya estamos en la línea de Huasco, que son 3 vinos. Sí. Es de May, que es el Chardonnay, el de Tiza, que es el Pinot Noir, y de Cal, que es la Garnacha. De Cal es la Garnacha. Esos son los 3 vinos de Huasco. Y se llama de May por... Se llama de May porque cuando estaba buscando los nombres, yo quería darle como harto tema del origen, al lugar, ¿no es cierto? Pero también Chardonnay era la única variedad blanca, la femenina en el grupo. Claro. ¿Ya? Entonces, buscando nombres, dije, voy a buscar un nombre con los nombres de mi hija, ¿ya? Emilia y Camila. Y de repente dije, vamos a meter a la María Ignacia también. Obvio. Entonces, a las 3 mujeres del proyecto, que son las de mi casa. Y ahí empiezo a buscar nombre y aparece May, María Ignacia, Emilia, Camila, tenía como las letras. Y me doy cuenta, oye, pero además el nombre de la señora de Daniel Llorente, que se llama Maynie. Entonces dije, ya aquí están todas las mujeres involucradas del proyecto, y ahí nace de May, y por eso el nombre. Pero mira, oye, comentemos dónde la gente puede comprar tus vinos. Mira, el foco hoy día de la venta, bueno, primero tengo una página que es jpmartin.cl. Ya. Que ahí tenemos venta en Santiago. Tiene carrito de compra. Tiene carrito de compra y todo. Eso, sí. diga todo. También está en el Instagram, que también te puede llevar a la página del carrito de compra, que es @vinosjpmartin, ¿ya? Está en tiendas acá en Santiago, está en el barrio Italia. Yo diría que es el barrio que hoy día está súper enfocado en posicionándose con pequeños vinos de autores. Exactamente. Entonces está Vinoteca Italia y la Cava del Barrio. Ahí que también los pueden encontrar. También tenemos en el norte, en Antofagasta, Blanco y Tintos, que es un amigo que también nos vende. Ya, en el sur, en Puerto Varas, pues. Sí, pues Vida Wines está ahí. Amiga Magda Salé también. Justamente, también con la Paulina están armando un proyecto que están muy vendiendo. Interesante, sí. Puerto Montt, Puerto Varas. Oye, Osorno, entonces ya el sur también puede activarse, está partiendo ahí, así que tenemos también noticias con ellos. Bueno, y como te decía, en hartos restaurantes en Santiago, tenemos que estar en más todavía, pero bueno, seguimos trabajando. Le tienen pega acá a la señorita Claudia Maluena, Calla Macana, que es la responsable de estas poleras preciosas de Norte Verde. Oye, bueno, y comentar que tú ocupas solo Diam, ocupas los tapones de Diam ahí al 100%. Ah, qué lindo, claro, ese es verde, los colores. Así que muchas gracias a Altasur, que me hizo traer acá a JP Martán. Qué bueno poder tenerte, poder conversar un poco de a ver, la polera dice, where my Chardonnay. Ya, ¿dónde está mi Chardonnay? Bueno, pero está aquí mismo. Oye, bueno, y comentar que la viña Buena Esperanza en Vallenar tiene visitas. Tiene visitas, ellos hacen visitas. Tienen unos tours. Hacen tour, también ellos tienen su página web de donde pueden, en el fondo, viñabuenaesperanza.cl. Tienen y hay un hotel precioso en Vallenar que se llama Puerto de Vega, que tuve la suerte de estar también, que ahí la Maine, o sea, todo la decoración que hay ahí, todo, ella es la protagonista ahí. Y tienen su bar ahí para poder probar los vinos también. Sí. O sea, la gente que vaya a ver el Desierto Florido, no se lo pierdan. Aprovechen de pasar a la bodega, aprovechen de comprar ahí a buenos precios. Invítalos entonces a todos ahí a Huasco a aprovechar. Así que Buena Esperanza tiene turismo que pueden, creo que hay que gestionarlo, claro, inscribirlo y todo por la página y todo, pero pueden llegar
y en el fondo van a probar los vinos de Buena Esperanza, que es algo inédito, los vinos ya de Huasco, pero como te digo, tú has hecho una pega excelente. Bueno, me encanta, siempre estás presente en Descorchado también. Sí. Bueno, vas a estar 11 y 12 de diciembre, sí, el 11 me dijiste maneras, que vas a estar el jueves. El jueves también vas a estar, así que obviamente ahí nos vamos a ver. Bueno, amigo mío, muchas gracias. Gracias al Altasur, que me dijo, oye, no, hay que invitar a José Pablo. Y yo, bueno, me encanta, sí, por favor, si yo ya les estaba diciendo que tenían que venir. Así que te felicito por el proyecto y bueno, hay que brindar con el vermú también. Qué entretenido, eso me encantó lo que estás haciendo, porque ahí te diversificaste el tiro. Sí, fuiste a otro mundo. Fue una locura, fue una volada que, bueno, ¿por qué no? Con esta variedad que podía funcionar súper bien, así que... Bueno, porque tú sabes hacer pisco también. Veníamos de... Sí, pues sí, este cabro en el fondo. Como digo yo, está de moda. Así que este podcast yo creo que va a ser el más visto. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por la invitación, María Paz. De verdad te pasaste. No, gracias a ti. Bueno, y ahora nos vamos al Maule. Ahora nos vamos al sur. Dejamos la Dani. Ahora nos vamos al sur. Nos vamos a Gilmore. Salud, chao. Oye, bueno, y ahora nos fuimos al Maule. Oye, me cambiaste de polera. Muchas gracias, JP Martán, por haber venido especialmente a este programa especial presentado por Altasur. Pero ahora tengo a mi querida Daniela Gilmore, que vino especialmente de Maule. ¿Cómo estás, Dani? Bien, bien. Acá llegando, aterrizando en la capital. ¿No vienes mucho? ¿No te gusta? No me gusta mucho la capital, pero trato de venir, porque igual, viste que toda mi familia vive acá, entonces... ¡Claro! Oye, sí. Estamos acá con Daniela Gilmore de Viña Gilmore. Coméntame, ¿cómo nace Viña Gilmore? Porque tu papá, Francisco, yo encuentro que es como un emblema del vino chileno, de los nuevos del vino chileno, Sí, mira, en realidad nosotros llegamos a esto nada que ver, porque no tenemos ningún antepasado viñatero ni nada por el estilo. ¿Ya? Pero mi papá hacía levadura, tenía una fábrica de levadura. Y bueno, los españoles eran los dueños de las panaderías en general, imagínate en los años 80. Entonces, ¿cómo le vendemos más levadura a los españoles? Llevémoslos a cazar, a pescar, a tomar. Ya. Estrategia de venta full. Pero los mira. curamos y les vendemos. O lo hacemos, ya, digamos lo más bonito, lo hacemos pasar un buen rato. Un buen momento. Sí, porque los españoles son bien tacaños, pues. Claro, y en esa época eran 3 las fábricas de levadura de Chile, peleaban al ¿Y eso era aquí en Santiago en Santiago, o en Talca? No, Ya. en Santiago. Entonces el hermano de mi papá vivía en Talca y mi papá le dijo, oye, ¿por qué no te buscáis un lugar choro como para hacer un coto de casa y llevar a estos españoles a pasarlo bien? Y llegamos al campo, que es otro campo, no estaba en Tinaja, que es donde partimos. Ya. Y bueno, resumen de la historia, compraron este campo que venía de la crisis del 82, que estaba botado, recesión. o sea, terrible, y vendieron la fábrica de levaduras, pues. ¿Cómo? Les hicieron una oferta tan buena por la fábrica de levaduras que la vendieron. Ya. Entonces, bueno, ahora somos agricultores. Y en esa época, crisis, toda la historia, los agrónomos de la época les dijeron, no, chao, frutas, arranquen toda la viña. Y bueno, ellos no arrancaron toda la viña, dejaron una parte que era torontel y el resto fue fruta, qué sé yo. Y estuvimos en esta viña hasta como el año 90, que ahí fue como, ¿sabes qué? Quiero tener un proyecto familiar. Claro. Quiero tener un proyecto que hable de vinos de territorio, de vinos de alta calidad, que sea una viña abierta al turismo, que tenga un sentido, que tenga un propósito, etc. Y así llegamos a Tabón, que había sido una viña en los últimos 250 años. Y ahí partimos con el proyecto de Gilmore. Mira, bueno, en el 90, hay que decirlo, Sí. que tu papá en el fondo en esos años estaba pero a full, también así como yo decía recién que estaba como de moda cuando hablaba de JP Martán, claro, tu papá en ese momento. Totalmente. Porque siempre le ha gustado como conciliar con más gente, formaron Chilevit. Bueno, Sí. voy a tener que invitar un día a tu papá
Con oxígeno y todo. Sí, no, con la bombona, por favor, porque si no lo ¿Tú reto. le dices bombona? No, es que anda con una maquinita. Sí, con la maquinita. Sí, claro, porque también coincidió que un súper amigo de él, Ricardo Poblete, estaba en Fundación Chile en esa época. Claro. Y Fundación Chile empezó a hacer catas de vino y empezó a meterse en todo este tema del vino, trajo todo el proyecto Itata, Carpe Diem. Entonces empezaron a hacer los viajes técnicos. Claro. O sea, los años 90 fue súper entretenido porque partimos con el boom del vino, pero también el boom de la apertura. Entonces se hacían todas estas giras tecnológicas. Exportaciones, las giras para afuera. Claro, a mí me tocó participar en alguna de las giras porque lo acompañaba. Pero como tú, una niña, del kinder, ¿cómo lo acompañabas? Me llega, bueno, a ver, que esto era un proyecto familiar, entonces había que trabajar con él. Pues sí, esta cuestión no era nada. ¿Y a dónde te tocó acompañarlo? Me tocó a Sudáfrica. Y lo pasamos súper bien, porque claro, al principio la gira eran muy buenos proyectos porque visitabas todo el valle, visitamos, olvídate, un montón de viñas, proyectos chicos, y ahí, en una de estas viñas, habían unas casas de huéspedes chiquititas, como con un restaurante chiquitito, y mi papá me dice, esto vamos a hacer en Tabón, vamos a construir un hotel, pero que sean casas de huéspedes, bla, 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 y yo le digo, ay, no, tú estás loco. Y por supuesto que él está loco, porque en el fondo él siempre pensó 30 años para adelante. Muy bien, muy visionario, muy bien. Empezamos a construir las casas de huésped a la vuelta. Claro, en esa época yo estaba en la universidad y me hacía faltar a la universidad, olvídate, no íbamos. Pero tú estabas estudiando agronomía. Agronomía, sí. Claro, tú eres ingeniero agrónomo. Sí. Ingeniero agrónomo. Mira, bueno, hay que decirlo que Gilmore es una viña familiar, quien también trabaja. Oye, nos va a retar de que no lo invitamos, Andrés Sánchez, enólogo, de Viña Gilmore. Voy a tener que hacer otro podcast para que. Es que él hablaría solo, yo creo. ¿O sí, no? Sí, no te va a dejar hablar. No, la idea es que se haga una conversa. Oye, bueno, coméntame, ¿en qué está Viña Gilmore hoy día, 2025? Yo creo que hoy día ya estamos con el pool porque, bueno, ahí tú tienes el Aglianico, que fue el primero de los vinos de las variedades italianas. Maravilloso. Que esto ha sido como tener un elefante de hijo, porque imagínate que trajimos las variedades, nos costó un mundo. ¿Por qué? ¿Qué las destruían? ¿Qué no las destruían? Finalmente... ¿Quién las destruía? El SAC. El SAC, que los virus, que no los virus, que olvídate. O sea, ustedes fueron de los primeros que trajeron variedades italianas porque pensaban que acá en Chile se podían plantar, ¿no? Claro, en el 2009 ya trajimos yo creo que las primeras 10 y ya en el 2010 teníamos 18 variedades. ¿Y ahí qué traes? ¿Un injerto? Partimos, la primera vez trajimos planta, y después trajimos estaca, y al final las trajimos por meristema, en placas de Petri. Hicimos, en el fondo, ya, eso es súper técnico. Claro, son pequeños pedacitos que después de eso vamos ¿Como haciendo... semillitas? No, son tejidos, es por tejido. Ya. Entonces, y eso sí el SAC te lo permitía en su... Sí, porque eso como viene con las placas y toda la cuestión, viene certificado libre y no había nada que detectar acá. ¿Y por qué se les ocurrió traer variedades italianas, Dani? Porque Andrés trabaja hasta el día de hoy con Mauricio Castelli en Italia y se iba siempre a hacer vendimia y es un enamorado de Italia, los vinos italianos y cómo la multiplicidad de sabores, aromas, porque imagínate en Italia más de 1.500 variedades, o sea, es impresionante. Es un universo. Sí, todas las variedades autóctonas que tienen, es impresionante. Claro. En cada región, norte, sur. Claro, y nosotros trabajando en secano, el secano tiene muchos desafíos y tiene muchas bondades y muchas dificultades también. Ya, espérame, vayamos de a poco, porque cuando me hablas de secano, me estás hablando del secano costero de Valle de Loncomilla, ¿no es cierto? Que es donde ustedes están, donde está la viña, que se llama Tabontinaja. Porque, de hecho, ¿por qué pienso yo que antes la viña se llamaba Tabontinaja o idea mía? Lo que pasa es que el campo siempre se ha llamado Tabontinaja. Ya. Y el viñedo en sí.
Y el sector, tenemos la escuela Tabón Tinaja, el cerro, el estero, etc. Ya, pero espérate, la escuela no es de ustedes. ¿O tú también? Sí, la padrinamos. Sí, perfecto, ya. Oye, es que hace tiempo que no voy para allá, me tengo que pegar un pique, parece. Sí, estoy desactualizada No, tienes que venir a vernos. Sí, estamos siempre en constante movimiento. Así veo, ¿no? Haciendo hartas cosas. ¿Ya? Y en algún momento Andrés pensó que el secano costero podía ser parecido a la zona de Italia, por ejemplo, porque ¿cómo elegir? Al secano del sur de Italia. Porque varias cosas, porque en el secano pasan varias cosas. Entonces, bueno. ¿Cómo cuáles? En el fondo, todo el riego es solo con agua de lluvia, por eso es secano, ¿no es cierto? Para los que nos escuchan, en el fondo, secano significa que el riego es solo con el agua de la lluvia. Perfecto. Lo otro es que tenemos mucha iluminación nosotros. O sea, tenemos mucha intensidad lumínica. Eso afecta mucho la piel, ¿no es cierto?, de los granitos de uva, para que se entienda. Claro, en el viñedo. En el viñedo. Entonces nosotros, claro, tenemos todas las variedades francesas plantadas en... Nosotros, bueno, cuando llegamos a la viña, quizás me estoy desordenando un poco, pero cuando llegamos a la viña, esta era una viña muy antigua, había sido una viña en los últimos 250 años. Ya, ¿y qué tenía? Tenía sectores, ponte tú, con Cariñán, un poquitito Cabernet Franc, había otro sector con Merlot. Ya. Cabernet Sauvignon, un Cabernet Sauvignon pie, muy antiguo, pie Cabernet Sauvignon, y el resto era todo país. Cuando dices pie, es que en el fondo pie estaba franco, en pie franco. Claro. Ya. Ahí googleen lo que es pie franco, chiquillo. Entonces, yo lo vamos a poner abajo. ¿Ya? Y bueno, lo que nosotros hicimos es mantener el viñedo original. Entonces injertamos todas las variedades sobre país. Usamos el país como un pie, como el injerto, como el pie. Y bueno, la cosa, como el porta injerto, perdón. Porta injerto, sí. Y la cosa entonces que... Y así partieron, o sea, ya por ordenarnos en el fondo partieron con las variedades Cariñán, Merlot, por ejemplo. Este es uno de los pocos Merlot. Exacto. Porque yo tengo el italiano. Sí. Ese es uno de los la primera línea que ustedes tuvieron fue el hacedor de mundo con Cabernet Franc, Merlot, que es el que estamos probando Cariñán, acá. Oye, este es Merlot 100%, no es Carmener, ¿no? ¿Estás segura? Sí, 100%. Lo revisó Bursicop, así que... el mismísimo. Bueno, el mismísimo. Sí, pues, son amigos con tu papi, pues, se conocen de mucho tiempo. Bueno, del 94, o de quizás antes, porque él venía antes. En el primer viaje que vino, una de las primeras viñas que conoció fue Tabón y Las Cañas, que era el otro campo donde nosotros estábamos, porque lo trajo la fundación, entonces ahí se fueron a Itata. Ya, o sea, este es Merlot, 100%. 100% Merlot. Claro. Nosotros cuando partimos, claro, efectivamente partimos con un Cabernet Franc. Y el segundo vino que hicimos fue un Cariñán. Entonces, por eso mi papá era tan de moda, probablemente, o la viña logró eso. Porque que eran variedades que no eran Cabernet Sauvignon ni Merlot. Y fue el primer Cabernet Franc que se envasó 100% en Chile. ¿El primer Cabernet Franc? Sí. Entonces, claro, cuando salimos a vender era como la novedad. Porque imagínate una viña chica que venía del Loncomilla, que nadie sabía lo que era Loncomilla, porque todos hablábamos del Maule como el productor de graneles de Chile. Entonces, Loncomilla, nosotros hablábamos de alta calidad y de variedades bien distintas a lo que era el panorama local. Y bueno, y cuando yo me hice cargo tu papá estuvo de moda. Sí, claro, 100%. Sí, claro. Cuando yo me hice cargo de la viña, yo encontré que sus etiquetas no me acompañaban, digamos. Entonces, ¿era un poco older? A little bit. Bueno, es que la época también, pues estamos hablando de los 90, principios del 2000. Sí. Porque ¿cuándo ya tomaste tú las riendas? En el 99. En el 99. Sí. Ya, perfecto. Oye, desde esa época entonces más o menos nos conocemos nosotros, porque yo partí en el 99 en la revista Gourmand. Sí. Y tu papá también me tocó entrevistarlo varias veces. Sí, por eso yo te digo que soy como los dinosaurios del vino. Ya me ha tocado mucho. Me toca ceder. Somos dos dinosaurios, entonces. Por eso nos juntamos de vez en cuando. ¿Ya? Ay, bueno, entonces cuando me hice cargo de la viña, yo le dije, no, ¿sabes qué? Hay que cambiar la etiqueta y toda la historia. Y así nació Hacedor de Mundo, que lo dibujó mi hermana. Hacedor es mi papá, que está mirando por este ojo
este mundo lleno de locura, lleno de historia, y está plantando esta viña en este mundo. Oye, pero mira, muestra la etiqueta, es preciosa. A ver, tómala para que la vean bien. Oye, preciosa. Sí. Bueno, esto es la historia linda, y el hacedor de mundo es por él, ¿cachai? Un honor a él. Y bueno, por supuesto que no me habló en 4 meses, yo soy lo porque le ha pasado en la villa y toda la historia, y ahora él te va a contar esta historia cuando se sienta acá, que él la diseñó, por supuesto, si esto fue idea de él. Olvídate, aquí no pinto ni nada. Así son los papás, sí. Pero bueno, esta fue, claro, nuestros primeros años fueron con todas estas variedades. Y me acuerdo que ya empezaron a tener premios con eso, con la línea Hacedor. Sí, siempre. El Merlot, el Cabernet, siempre premios, porque ya en el fondo, como ya tenían contactos, podían mandar los vinos afuera, a los concursos y a los críticos. Que en el fondo nosotros siempre hemos trabajado tratando de que la uva sea 100% el protagonista. O sea, trabajando la viña, respetando sus ciclos, sus procesos, su desarrollo, con mínima intervención, no siendo orgánicos ni biodinámicos por si acaso, pero sí respetando el lugar, no tratando de cambiar la naturaleza del lugar, sino que nuestros vinos sean 100% la expresión de lo que tenemos en el campo. Claro. Y buscando, obviamente, alta calidad. Entonces, en ese viaje, siempre uno de nuestros grandes problemas era la productividad. Es la productividad, porque las variedades francesas, ponte tú el Cabernet Franc, que me da 2 toneladas por hectárea. Entonces, ¿eso qué significa? Es muy poquitito. Es poquito. Es muy poco. 2 toneladas por hectárea. Son 2.000 kilos por hectárea. Es nada. Poquito. Claro, entonces siempre pensando en cómo innovar o cómo mostrar algo distinto y cómo también maximizar el secano, Andrés siempre transmitía, no, es que las variedades italianas. Llevaba su idea, Andrés. O sea, terrible. Entonces, bueno, entonces fue como, ya sabéis qué más, apostemos por las variedades italianas. No, porque aparte que también con eso refrescaban la viña, refrescaban como el storytelling de la viña, encuentro yo, porque 100%. son cosas distintas que acá en Chile no tenemos. Y el storytelling de Chile, porque finalmente, bueno, me han criticado mucho por esto que yo digo, pero tú no puedes hablar de un país con 4 o 5 variedades. O sea, no puede ser que nos estemos peleando dónde se hace el mejor Cabernet de Chile. O sea, ¿por qué no hablamos de un país con mucho más sabores? Con más diversidad de variedades. Claro, ¿por qué no ampliamos? O sea, ¿me entiendes? Porque no quedarse con lo mismo del Cabernet o el Carmener, dices tú. Claro, en vez de describir un país con 4 o 5 cosas, o ya con 10, para que no me reten que, ¡ay, pero cómo si hay 10! ¿Qué importa que te reten? Si tú eres aquí la máxima, nada cosa acá. Nadie que venga a retarte. No, pero yo digo, claro, y por ampliemos, eso apostaron en apostamos. El fondo. ¿Y en qué año me lo dijiste? Pero coméntame de nuevo, ¿en qué año partieron con las variedades? Porque las trajeron en 2010. Las trajimos en 2010 y llegamos... Entre plantarlas y todo eso, Gansa, por Dios. ¿Cuánto te demoraste? 4 años. La primera planta la pusimos en el 2014. Ya. Y la primera cosecha la tuvimos en el 2017. Ya. De Aglianico. De Aglianico. Que es este que tenemos acá. Claro. Y el segundo vino que fue el Collezione, que es una mezcla de 5 variedades, porque fue en el fondo las variedades que no nos dan para un vino por sí solo. Entonces, y partimos, y nos encantó esta mezcla y hasta el día de hoy la mantenemos. Oye, y coméntame cuáles son las variedades... Te voy a hacer hablar en italiano. ¿Cuáles son las de la Collezione del Maule? El Collezione tiene Dolcetto, Cesanese, Primitivo, Montepulciano y Sagrantino. Pero por favor, ya. Sí. Montepulciano me encanta, el Primitivo lo conozco. Sí. Ya, todo eso en el fondo es la mezcla Collezione del Maule. Sí, y se mantiene con esas variedades. Ya. Y bueno, de ahí... Elegimos el Aglianico como el principal o el que primero partió por la fuerza, por la estructura, los taninos, el potencial que le veíamos. Y de ahí fuimos viendo cómo se adaptan las otras 18 y ahí elegimos Chileyolo. Ya, que ese es otro vino. Sí. Claro, Sagrantino, Primitivo, Montepulciano y el Vermentino. El Vermentino, que es el que me encanta. Sí. Ahora, con el Vermentino hicimos una cosa distinta, porque
con estas italianas lo que hicimos nosotros fue arrancar y plantar, que nos demoramos 1 kilo, porque imagínate que no tengo agua, entonces tenía que ir casi que con un jarrito lechero echándolo 1 litro por planta, o sea, una cuestión así... Es que te creo que tiene que haber sido así. Agotador. Entonces con el blanco lo que hicimos fue injertarlo sobre país. Ya. Para poder ir más rápido y bueno, y aprovechar también la raíz que teníamos ahí. El país como porta injerto funciona súper bien en el secano porque se adapta muy bien. Entonces funciona súper bien como porta injerto en el secano. Entonces el vermentino lo injertamos, que esa fue la diferencia. Ya, entonces en el fondo pudieron sacarlo más rápido. Sí, así. Más rápido, claro, porque injertar y ese verano ya, bueno, sacamos un poquitito, que nos alcanzó. Hicimos 2 barricas la primera vez. Ya. Y ahora ya, bueno, no estamos haciendo mucho más, pero este año ya pretendo ya por lo menos llegar a unas 3.000 botellas, 4.000 botellas, en la medida que las parras vayan... Maravilloso. No, sí. Maravilloso. Oye, hay que comentar, Dani, que tú formas parte de Vigno también, porque hablamos del Cariñán, etcétera. Vigno, que es los viñateros del Cariñán. Yo los he invitado, ya pronto espero tenerlos en algún momento. Muy bien. Coméntame un poco el Cariñán de ustedes, que es exquisito. Bueno, hay que comentar que Vigno son solamente Cariñanes del Maule, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nació en el link de mi casa, así que tengo la historia de primera fuente. Pero a ver, tírala, cuéntala. La idea fue cómo, porque remóntate al 2007-2008, que éramos, no sé cuántos, 6, 7 viñas, hablando de Maule como loco, tratando de poner esta idea del Maule con vinos de alta calidad. Claro. Cuando se hablaba del Maule, productor de graneles. No. O sea, éramos 4 o 5 que éramos considerados locos. Claro, embotellados. Nada que ver. Claro. Entonces, ¿cómo posicionamos, cómo le damos valor al Valle del Maule? Y en estas conversaciones locas que nació entre Eduardo Bretagüe y Andrés. Y Andrés Sánchez. ¿De veras? Sí, pues por eso fue en el living de tu casa. Sí, entonces fue como, oye, valoricemos el Cariñán, con el Cariñán. Y justo había un proyecto regional que era el PMC, que eran los programas de mejoramiento de la competitividad, que lo estaba llevando a la Universidad de Talca, y Andrés era presidente. Entonces fue y dijo, oye, con el Cariñán. Tenemos esto. Invitemos a todos los productores de Cariñán del secano costero del Valle del Maule a ser parte de esto. Bueno, y después de 2 años de un proceso creativo gigante, nació Vigno. Entonces, que es tremendo el impacto. Bueno, ellos lo van a contar mucho mejor que yo, pero porque es primera vez que los productores se ponen de acuerdo para vender con una marca común, que es mucho más importante que tu marca propia. Sí. Porque Vigno a lo que apela es hacer la primera denominación de origen controlada de Chile. Y este es algo que podrían hacer en todas las regiones. Por ejemplo, no sé, ponte tú el Cabernet de Maipo, el Chardonnay de Casablanca. Pero tú preocúpate de Vigno y que el Maule no tiene nomás. Claro, pero me refiero, y el gran impacto de esto, bueno, el gran impacto es que es considerado la mayor innovación en la vitivinicultura chilena en los últimos 20 años y puso a Maule en el mapa, porque nació Vigno, fue tan rupturista que todas estas viñas vendían con una marca común, se autorregularon, certificaron sus viñedos, estudiaron sus suelos, sus climas, etcétera, que en el fondo todos los periodistas, todos los críticos... se puso en valor una variedad que en el fondo no la conocíamos o no estaba en el fondo en el radar. No, y el principal beneficiado no fue Gilmore, no fue Garage, no fue el viñatero, fue el territorio. Claro. Porque hoy día ese Cariñán que antes se compraba a 100, 120 pesos, cuesta $1, $1.50. Entonces, ¿qué significa? Que el productor de uvas que antes tenía que mandar al hijo a estudiar algo, probablemente olvidarse del viñedo, hoy día sí quiere trabajar su viña. Claro. Y ese hijo sí quiere seguir con el proyecto de la familia, porque el territorio se valorizó. Claro. ¿Cachai? Entonces, por eso es tan importante lo que pasó con Vigno. No, excelente. Bueno, un saludo por Vigno. Sí. Entonces, aunque estamos probando el Merlot, pero igual, porque tienes razón, pusieron en valor y en el fondo no es solamente una viña. Oye, ahora son ¿cuántas? ¿16? 17 creo, 17 viñas. Sí. ¿Quieres nombrar alguna de las viñas? ¿Te acuerdas de las 16?
Chuta, ya, voy a pasar pésimamente mal el examen, pero bueno, está Miguel Torres, Valdivieso, Otfel, está Del Pedregal, Casa Patronales, Garage, Gilmore, Buchón, Carmen, ya. Que en mayo también me estoy acordando de alguna. Dagas. Ay, perdónenme los otros. Te juro que los quiero a todos mucho, pero no me acuerdo. No, pero estás casi. Creo que faltó una nomás. Creo que faltó una. Bueno, y aparte también, estás en el directorio de Movi. Mira, nunca he querido ser directora de Movi. Porque se juntan en Santiago y a mí no me gusta venir a Santiago. Entonces, Movi son los movimientos viñateros independientes. Oye, comenta porque el estreno de este podcast es ahora el 10 de octubre, lo estamos estrenando, y mañana, 11 de octubre, sábado, tienen un evento, ¿no es cierto? Sí, tenemos la Movi Night 10. Imagínate la 10ª versión, o sea, bueno, y este año viene Reloaded, recargada 100%, porque va a ser en el espacio Gente. Bueno, para los que somos más antiguos, la discoteca Gente. Sí, ahora se llama espacio Gente. Una cosa que yo no entiendo, pero no importa. Ya. Y primero vamos a tener degustación de vino de las 6 a las 10, más o menos, y de ahí viene un tributo a Queen. Y después vienen DJ, fiesta. Sí, o sea, esto es celebración. Movi total. No, si siempre son entretenidas las degustaciones. No se lo pueden perder porque va a estar buenísimo. Oye, pero la gente puede comprar la entrada ya mismo o ¿cómo tiene que comprarla? Si entran por Instagram a Movi, van a encontrar el link, claro, de esto de etiquetera de compra de entradas y hay un link para poder comprarla. Y si no, me pueden mandar un mensaje y yo les mando de aquí a mañana. Sí, que por favor, no se queden fuera porque va a estar buenísima. Aparte que imagínate que somos 34 socios. Claro. Y la gracia es que ustedes van a ir, van a probar el vino de los 34 socios, atendido por sus propios dueños. Eso es muy importante. Y todos son vinos independientes, con una historia detrás. Así que es muy bonito el proyecto Movi Night, entonces, 11 de octubre a partir de las 6 de la tarde. 18 horas en la sala Gente. Sí. No, Espacio Gente se llama. Se llama ahora. Oye, bueno, estoy viendo que tienes un tapón, un corcho de Diam. Saludar aquí a Altasur, altasur.chile, altasur.sudamérica, que hace posible hoy día este podcast, invitando acá a Gilmore, que me dijeron, no, tiene que ir la Daniela Gilmore a tu programa, a tu podcast, porque tapas todo con Diam, ¿no? Todo, 100%. Hace, yo creo que unos 5 años, ponte tú, que me aburrí, porque me aburrí de las quejas, o sea, de que en el fondo hoy me salió una botella cortada, porque también yo entiendo al consumidor que si tú compras una botella que vale cualquier X, da lo mismo, y te sale corchado, tiene un defecto, es súper frustrante. Sí. Entonces, bueno, nosotros compramos, da lo mismo, corchos naturales de altísima calidad y siempre teníamos un 3 o un 4% con defecto. Ya. Entonces, yo dije, no, chao, se acabó. Te cambiaste a Diam. Sí. Y ahora no tienes nada. Nada, ni un problema. Funciona perfecto. Soy fanática de ello. No, fanática. Incluso nuestro vino top, el cobre, va con Diam. No con... Muy bien. Sí. No, 100%, todo para allá. Bueno, viste, por eso estás invitada aquí en este programa especial que estamos haciendo gracias a Altasur. Oye, antes de terminar, coméntame porque la gente quiere saber si puede ir a Loncomilla, a San Javier de Loncomilla, a conocer la viña. Sí, por supuesto. Invita a todo el mundo ahí. Esa es tu cámara. Bueno, bienvenidos a la viña. Normalmente de lunes a viernes estamos abiertos, no necesitan reservar. Tenemos tour guiados, tenemos distintas actividades. Queda en Loncomilla mismo. Queda Camino Constitución, kilómetro 20. En Waze, ¿qué pongo? Viña Gilmore. Y te lleva directo. Es súper fácil llegar, ruta 5, se salen por la salida para Constitución, 20 kilómetros a mano derecha. O sea, si van en micro, se toman una Contimar, es súper fácil. No. Van en micro. Yo creo que van a ir en auto, pero ya. No, bueno, si quieren tomar harto, no sé. Si no tienen conductor designado. Tienes razón. No sé. Contumar. ¿Y dónde en el terminal de Talca, listo.
Ya, bueno, o sea, hay que darle opción a la gente. Tienes razón, estoy mal. Estoy pensando solo en mi auto. Tienes toda la No, yo también soy como tú. Yo no me bajo el auto, me carga. Aparte que una vez choqué en una micro, entonces les tengo pánico. No. Bueno, sí. Y ahí tienes tours. Sí, de lunes a viernes, siempre. Y ahora ya partimos con actividades todos los fines de semana. Por ejemplo, hicimos la primera con la celebración del 18, volantines, rayuela. La vamos a repetir, vamos a hacer un 18 chico. Ya. Claro, competencia de rayuela, de todos los juegos folclóricos. ¿Y eso qué son los días sábados? Los días sábados. Ya. Tenemos comidas típicas locales, las típicas churrascas, cosas así. Muy simple, pero entretenido porque es un espacio, la Viña nosotros tenemos también un centro de exhibición de fauna nativa. Entonces hay distintos animales nativos chilenos como pudú, ñandú, pato. Entonces hay harto espacio, si van con niños pueden correr, no hay problema. Somos súper amigables con los niños, así que no hay problema. No es una viña como pensar en puros adultos. Hay juegos, qué sé yo. Bueno, viste, así que tienen que conocer entonces Viña Gilmo. Y yo tengo que ir también porque hace tiempo que no voy. Sí, tienes que. Aparte que tenemos que probar las 7 italianas porque hoy en día es toda una línea. Es todo claro, todas las variedades italianas. Como claro, se dice. Claro. Sí, pues ahora ya es un portafolio en el fondo. Sí. Oye, y no hablamos de mariposa. No lo dejemos atrás, que tienes el Red Blend y tienes un rosado. Un rosado de viejas. Porque viene de las parras viejas. Claro, de viejas parras, no es que sean viejas. ¿Y este Red Blend qué variedades tiene? Este tiene Cabernet Franc, Merlot y Syrah. Y el mariposa se lo hicimos a Martín, a mi hijo mayor, cuando él nació. Porque había que hacer el bautizo, no teníamos un vino blanco, en esa época no existía el vermentino, entonces hagamos un vino para celebrar a Martín. Hicimos un rosado y le pedimos a mi hermana que dibujara una mariposa celebrando la alegría, la primavera, como este florecimiento. Ya. Y ahí nació Mariposa. Ah, bueno, y para la otra hija no le hicieron un vino. Es que hay que madurar la idea todavía. Lo está pidiendo ahí, ¿cómo se llama tu hija? La Dominga. La Dominga está pidiendo un vino también, ¿ah? Sí, es que hay que llegar a ese proyecto. Probablemente la Domi va a ser, la Dominga me diseñó, porque estas son cosas muy chicas que yo hago, pero en la cocina de la casa y no tienen ningún nivel de distribución, pero hago un enguindado. Que lo hago para consumo personal. Y la Dominga es la diseñadora de mi etiqueta. Entonces ella me hizo el enguindado. Hay que probarlo entonces. Un proyecto a futuro con chaguales que probablemente ahí va a salir algo para ella. Ya sabes, Dominga, ¿sabías eso? No sabía. Oye, bueno, me encanta haberte tenido. Muchas gracias Altasur por pensar en poder invitar a Viña Gilmore y acá a mi querida Daniela. Voy a tener que tener a tu papá entonces para que me comente cómo partió. A ver, le voy a preguntar lo de la etiqueta. Ay, quizás que te va a decir no, pero muchas gracias a ti por invitarme. Feliz de venir a la capital por esto, así que... Oye, tenemos otra cosa también, una cena por ahí que vamos a hacer en conjunto. Sí. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. ¿Viste? Nos fuimos al Maule, primero estuvimos en Huasco, Limarí y ahora Loncomilla. ¿Qué mejor? Vinos con Mari Pepa. Tienes que suscribirte a mi canal de YouTube y lo puedes escuchar también por Spotify. Nos vemos.